En este video tutorial vamos a aprender a desmontar por completo una PSP hasta dejarla en el chasis. Os recomendaría a gente que no tiene experiencia en electrónica que no hiciese esta operación, ya que es muy complicada y esta máquina es bastante difícil de desmontar. Entonces únicamente lo recomiendo a profesionales. Para empezar a desmontar la videoconsola PSP tenemos que retirar varios tornillos. Tenemos que retirar este tornillo de aquí. Estos dos tornillos de aquí salen con un destornillador de estrella PH0 y en la parte de la batería la desprendemos y tenemos que retirar dos tornillos que van debajo del precinto de garantía. Uno es de color plateado y el otro es de color negro. Vamos a proceder a retirar esos tornillos. Una vez que hemos retirado esos tornillos, ya podemos desprender la carcasa superior de la consola. Os recomiendo también que pongáis una base para que no os raye la pantalla ni os raye la consola, ya que el sistema de pantalla, de carcasa de pantalla que lleva la PSP es bastante delicado. Vamos a proceder a levantar la carcasa una vez que hemos quitado los tornillos que os he indicado. La carcasa se levanta y con ella salen los mandos y los pulsadores. Este es el mando analógico y estos son los cursores. Ya podemos retirar la carcasa de la consola. La primera pieza que tenemos que retirar es esta de aquí, esta faja que va unida aquí a la placa. Es la faja la que controla los botones de Home, Volumen, Select, Start, Música y Pantalla. Para retirarla, con cuidado, la desprendemos hacia arriba, ya que simplemente lleva como una pegatina y es muy sencilla de levantar. La levantamos con cuidado y una vez que la levantamos vamos a proceder a sacarla de su conector. ¿Cómo la desprendemos de su conector? Pues muy sencillo. Levantamos la pestaña marrón hacia arriba y una vez que la hemos levantado ya podemos tirar con cuidado del conector. Ya hemos desprendido la faja de la botonera del frontal de la consola. Como paso siguiente tenemos que liberar la pantalla de su sitio. Para liberar la pantalla tenemos que sacar esta pieza de aquí, que es la que une la pantalla a esta pieza para poder sacar la pantalla de su sitio. Para sacar esa pieza es muy sencillo. Únicamente hacemos palanca con el destornillador hacia arriba y la sacamos de este lateral. Y ahora poniéndola en el otro lateral hacemos la misma operación. Hacemos palanca hacia arriba hasta que se desprende. Y ya hemos sacado esta pieza que iba aquí colocada. El siguiente paso que tenemos que dar es sacar la pantalla de su sitio. Para sacar la pantalla, en el lateral de la pantalla tenemos dos pestañitas en este lateral y dos pestañas en el otro lateral. Hay que hacerlo con delicadeza y tenemos que introducir entre la pestaña y la pantalla el destornillador y hacer un poco de palanca hacia arriba hasta que sale la pestaña. Y en este lateral tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces ya tirando hacia arriba se nos desprende la pantalla.
Cuando ya hemos desprendido un lateral, ya empujamos un poquito a la derecha para sacar la pantalla hacia arriba. Y ahora tendríamos que desconectar la pantalla. La pantalla lleva dos fajas de conexión a la placa de la consola. Esta y esta más gruesa, una muy gruesa y la otra menos gruesa. ¿Cómo la levantamos? Pues con un destornillador levantamos la patilla negra hacia arriba, y para desprender la otra fajita pues tenemos que levantar esta pestaña negra hacia arriba. Simplemente levantamos la pestaña hacia arriba y ya liberamos la faja. Ahora, si tiramos con cuidado, liberamos la faja. Y para la otra exactamente lo mismo. Tiramos y sale la faja. Ahora ya hemos liberado la pantalla de la PSP. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado con la pantalla de no poner los dedos en ella, ya que luego a la hora de limpiarla pues es muy sensible y podríamos dañarla para siempre, con lo que vamos a manipular la pantalla y la carcasa lo menos posible. El siguiente paso que debemos dar es liberar el chasis que sujeta la pantalla, con lo cual necesitamos liberar 6 tornillos, que son este de aquí y estos 3 tornillos de aquí. Los aflojamos y los quitamos. Y una vez que hemos retirado los 6 tornillos, ya podemos liberar el chasis de su sitio. Para liberar el chasis tenemos que abrir la puerta del disco UMD, ya que esta pieza, que es la que engancha la puerta, va sujetada al chasis de la consola. Como podéis observar, ese mecanismo le tenemos aquí. Ahora vamos a retirar los 2 altavoces de la consola, que son estos 2 de aquí. Para retirar el primer altavoz tenemos que desprenderle de esta pestaña de aquí. Simplemente cogemos el cable y tiramos hasta que sale. Una vez que sale, levantamos esta pegatina y protección que lleva aquí y sacamos el altavoz hacia fuera. Y ya tenemos un altavoz fuera. Vamos a retirar el otro altavoz, que tenemos que desprender esta pegatina y hacemos la misma operación. Tiramos del cable para desprenderlo de la pestaña y una vez que lo hemos desprendido, tiramos hacia arriba y sacamos el otro altavoz. El siguiente paso que debemos dar es quitar los botones de pulsación de la parte de arriba. Desprender estos botones es muy sencillo, únicamente levantamos hacia arriba y salen sin ningún esfuerzo. El siguiente paso es quitar los cursores, la botonera de los cursores de su lugar. Para esta operación necesitamos
quitar este tornillo de aquí, lo aflojamos y ya podemos levantar la pieza. Retiramos el tornillo y lo giramos hacia la derecha, con lo que nos queda libre el conector, que tenemos que desprender la pestaña marrón hacia arriba, y una vez que la hemos desprendido ya podemos liberarlo. Y ya hemos liberado el conector de los cursores de la izquierda. El siguiente paso que vamos a dar es liberar los botones de la derecha, la placa que los controla. Necesitamos levantar esta pestañita marrón hacia arriba, y una vez que la hemos levantado ya podemos sacar la faja hacia atrás. Una vez que hemos liberado esa faja, tenemos dos pestañas que sujetan la placa, que es esta de aquí y esta de aquí, que tenemos que levantar. La echamos hacia atrás y levantamos la placa. Y ahora, de la parte de adelante, hacemos la misma operación presionando hacia el lado contrario. Y ya hemos sacado la placa. Una vez que hemos sacado la placa, tenemos que también sacar el pulsador de la derecha, que simplemente tiramos hacia afuera, sale la goma con su chasis y desprendemos la faja que lleva el mecanismo de pulsación. Ahora hemos sacado la pieza que lleva el conector a la placa y la función de pulsador, y ya podemos retirar esta pieza. El siguiente paso que debemos dar es quitar el conector de corriente que va desde la toma hasta la placa. Para retirar este conector tenemos que retirar este tornillo de aquí. Retiramos el tornillo y ya el conector lo retiramos tirando hacia arriba y nos queda suelto. Retiramos esta pegatina que tiene aquí, que nos sujeta el cable, y retiramos el conector que lo une a la placa. Este conector, tirando, nos sale fácilmente. Una vez que lo hemos desprendido, vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es quitar la antena del Wi-Fi que tiene la consola. Es esta placa naranja que tenemos aquí. Esta placa no lleva ningún tornillo, con lo que simplemente con levantarla hacia arriba y vamos sacando el cable de las guías que lleva, podemos sacarla hacia arriba. Una vez que la hemos sacado hacia arriba, retiramos esta pegatina de aquí, la levantamos y podemos retirar la antena de momento, ya que luego la tendremos que desconectar por detrás. La dejamos a la izquierda. Los siguientes pasos son liberar esta pestaña de aquí y liberar la faja de la lente. Para liberar la faja de la lente tenemos que mover estas dos pestañas hacia la derecha. Movemos una, movemos la otra, y una vez que hemos movido las dos, con cuidado liberamos la faja de la lente. Ahora vamos a liberar la otra levantando esta pestañita marrón,
nos ayudamos con el destornillador para liberar la faja. Y ya tendríamos libres las dos fajas que controlan el sistema de lectura. El siguiente paso es liberar la placa base de la consola. Y tenemos que quitar este tornillo que os indico aquí. Quitamos el tornillo y ya podemos liberar la placa de la consola. Tenemos que hacer un poquito de fuerza hacia arriba y desencajar el puerto USB de la consola. La fuerza que teníamos que hacer era para desencajar este conector que tenemos aquí. Y así ya tenemos liberada la placa base de la consola PSP. El siguiente paso que vamos a dar es liberar el chasis de la parte de abajo de la placa y esta pieza que agarra por donde entra la memory stick. Tenemos que quitar 3 tornillos que os marco: 1, 2 y 3. Vamos a retirarlos. Y una vez que los hemos retirado, ya podemos levantar el chasis de la parte de abajo. Es este de aquí, podemos retirarlo ya. También vamos a retirar la pieza que sujeta la entrada de la memory stick y la liberamos. El siguiente paso que vamos a dar es sacar esta placa, que es la que controla la memory stick y el sistema Wi-Fi de la consola. Es muy sencillo, simplemente tiramos hacia arriba y sacamos la placa, con la que une el cable de la antena que anteriormente os he mostrado del Wi-Fi. Si queremos desconectar la antena, simplemente tenemos que levantar esta pestañita hacia arriba y desprendemos la antena. Este es el sistema de Wi-Fi de la consola. Aquí tenemos la toma de altavoces y aquí la toma de la memory stick. El siguiente paso es retirar el chasis de la placa de esta de la izquierda. Retiramos el chasis y ya digamos que por la parte frontal hemos terminado. Ahora tendríamos que desprender el lector UMD de la consola. Para desprender este lector tenemos que quitar un tornillo, que es exactamente este de aquí, para poder sacar la tapa de atrás. Aflojamos el tornillo, lo retiramos y una vez que lo hemos quitado, de la parte de atrás nos saldrá sin problemas lo que es la tapa. Pero antes tenemos que desencajar el chasis del disco UMD de la tapa de atrás. Para desencajar este chasis con un destornillador tenemos que hacer palanca hasta que nos salga el chasis de un lateral. Como podéis ver, esta pieza tiene que salir de dentro en ambos lados. Una vez que hemos quitado uno, pues procedemos a quitar el otro. Cuando ya hemos liberado los dos,
ya podemos retirar la tapa trasera. Para liberar la tapa trasera, simplemente tenemos que introducir el destornillador por el lateral que hemos quitado el tornillo, como hemos introducido, y retirarla hacia afuera. Una vez que la hemos retirado, ya podemos girarla hacia atrás y sale la tapa trasera del disco UMD. El siguiente paso, para quitar el lector del chasis, tenemos que retirar 4 tornillos, que son este de aquí, este de aquí y este de aquí. Procedemos y los aflojamos y los retiramos. Una vez que hemos quitado los 4 tornillos, ya podemos desprender todo el lector hacia afuera. Y ya tendríamos lo que es todo el chasis de lectura fuera. Si queremos desmontar lo que es el chasis del disco donde se introduce el UMD, porque tenemos que manipular la lente, pues con un destornillador abrimos lo que es todo el sistema, y esta palanquita de aquí la presionamos hacia adentro para desbloquear el chasis. Y una vez que lo hemos desbloqueado, simplemente con presionar hacia afuera sale el chasis. Y aquí tendríamos lo que es la lente de la consola PSP, el motor, y ya habríamos desmontado toda la consola PSP hasta llegar al chasis, que es únicamente lo que nos quedaría. Lo único que podríamos desmontar ya sería el muelle que echa el disco UMD, todo el sistema, hacia atrás. Y de esta manera hemos hecho un vídeo tutorial de cómo desmontar la videoconsola PSP hasta el chasis.